Shalom para todos los hermanos. Quiero en este momento iniciar dándole un saludo y un agradecimiento a mis estimados hermanos y amigos, a Pedro Amador, Ernesto Farga, a Antonio Miranda del Ministerio Casa de Estudios Bíblicos, a los hermanos de Casa de Estudios Bíblicos y a todos los que miren este estudio. Iniciamos. El título de este estudio es ¿Tiempo de Israel o tiempo gentil? Actualmente, la religión y muchas personas se confunden pensando que aún se sigue en la búsqueda de la oveja perdida de la casa de Israel, cuando Yeshua y los apóstoles hicieron esa labor en su tiempo. Luego de terminada esa labor, comenzó la entrada a las otras ovejas. Esto fue en la etapa segunda de los apóstoles. Así se abrió la puerta a los de origen gentil hasta el día de hoy. Analicemos unas escrituras. Yo alguna vez me pregunté por qué Yeshua dijo en Mateo 10:5, a estos 12 Yeshua envió con las siguientes instrucciones: no vayan al territorio de los Goyim, esto es los gentiles, y no entren en ningún pueblo de Shonrom, es decir, Samaria. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y al ir proclamen el reino de Yahweh está cerca. Pero luego vi otra escritura que al parecer contradice estas citas. Esta está en Hechos 1:8 que dice, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Yehudá y en Shomrón, y en verdad hasta lo último de la tierra. ¿Será que se contradicen estas escrituras? No, no se contradicen, ya que tenemos que ubicarnos correctamente en el tiempo y en el espacio para poder entender esto. De hecho, esas escrituras que vimos ahorita son usadas en el mesianismo para soportar una doctrina efraínita que dice que la oveja perdida de la casa de Israel sigue siendo buscada hasta el día de hoy. Incluso otros se atreven a decir que la salvación es solo para los judíos o Israel y que tenemos que unirnos al hermano mayor, o que viene siendo lo que es Judá. Pero entonces analicemos estas otras citas para ver si eso es verdad. En Hechos 10 vemos las siguientes escrituras, donde se narra lo que se le estaba revelando al apóstol Kefa, Pedro. Hechos 19. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea de la casa a orar. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero cuando estaban preparando la comida cayó en un trance, en el cual vio el cielo abierto y algo que lucía como una sábana grande siendo bajada a tierra por sus cuatro puntas, en la cual había toda clase de cuadrúpedos, criaturas que se arrastran y aves silvestres. Entonces una voz le dijo, levántate, Kefa, mata y come. Pero Kefa dijo, no, Adón, absolutamente no. Yo nunca he comido alimento inmundo. La voz le habló por segunda vez. Deja de tratar como inmundo lo que Yahweh ha limpiado. Esto sucedió 3 veces. Inmediatamente la sábana fue llevada al cielo. Kefa todavía estaba perplejo sobre el significado de la visión que había visto. Cuando los hombres que había enviado Cornelio, después de preguntar dónde vivía Shimeón, llegaron a la puerta, llamaron y preguntaron si Shimeón, conocido por Kefa, se estaba quedando ahí. Mientras todavía meditaba sobre la visión, el Ruaj le dijo, 3 hombres te están buscando. Levántate, baja, y no tengas dudas de irte con ellos, porque yo mismo los he mandado. Así que Kefa bajó y le dijo a los hombres, ustedes me buscan
aquí estoy. ¿Qué es lo que los trae aquí? Ellos le respondieron, Cornelio, un oficial del ejército romano, un hombre recto y temeroso de Elohim, altamente respetado por toda la nación judía, le fue dicho por un Malak Kadosh que tú fueras a su casa para escudriñar lo que tienes que decir. De modo que Kefa los invitó a ser sus huéspedes. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, acompañados por algunos hermanos de Jafo, y llegaron a Cesarea el día después. Cornelio les estaba esperando. Él ya había llamado a sus parientes y a sus amigos cercanos. Cuando Kefa entró en la casa, Cornelio salió al encuentro y se postró a sus pies. Pero Kefa le alzó y le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre. Mientras conversaba con él, Kefa entró y encontró mucha gente reunida. Él les dijo, ustedes están conscientes que para que un hombre que es judío tener estrecha asociación con alguien que pertenece a otro pueblo o venir a visitarle es algo que sencillamente no se hace. Pero Yahweh me ha mostrado que no llame a otros hombres comunes o inmundos. Así que cuando fui llamado, vine sin hacer preguntas. Díganme, ¿por qué me mandaron llamar? Cornelio respondió, hace 3 días, alrededor de esta hora, yo estaba en mi casa en las oraciones de Minjá, cuando de repente un hombre con vestido resplandeciente se paró delante de mí y dijo, Elohim ha oído tu oración y se ha recordado de tus obras de caridad. Ahora, envía a Jafo y pregunta por Shimeón, conocido como Kefa. Él se está quedando en la casa junto al mar de Shimeón, un curtidón de pieles. De modo que mandé por ti inmediatamente, y tú has sido lo suficientemente bondadoso en venir. Entonces Kefa se dirigió a ellos. Ahora entiendo que Yahweh no tiene favoritos, sino el que le teme y hace tzedaká. Es, ese es aceptable ante él, no importa a qué pueblo pertenezca. Pongan atención a esta cita porque es muy importante. No importa a qué pueblo pertenezca, solamente el que le teme y hace tzedaká. Ahora, ¿quién es el que hace tzedaká? ¿Quién es el que tzedaká es como justo? ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que hace tzedaká? El que obedece Torah. El que guarda Torah y obedece Torah es un tzedaká, es el que hace tzedaká. Aquí está el mensaje. Él envió a los hijos de Israel anunciando Shalom por medio de Yeshua HaMashiach, quien es el Adón de todo. Ustedes saben lo que ha estado sucediendo por todo Yahudá, empezando por Galil, después de la inmersión que proclamó Yohanan. Como Yahweh ungió a Yeshua de Nazaret con el Ruach HaKodesh y con su poder, como Yeshua se la pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Hasatán, porque Yahweh estaba con él. Hoy en día sabemos que la casa de Israel se gentilizó y se olvidaron de la Torá. Fueron esparcidos a las naciones donde se mezclaron. Actualmente, aunque muchos dicen tener genética judía o israelita, es muy difícil saberlo. Solo Yahweh lo sabe, pues. El pueblo se mezcló y se perdió su identidad. Esta misma doctrina dice que la gentilidad de hoy en día viene de la casa de Israel. Eso es posible porque la profecía dice que Efraín, que también en las escrituras es conocido como Joseph o Israel, iba a ser la multitud de naciones. Esto está en Génesis 48:3, cuando se le dice cuando Jacob le dice a Joseph, el Shaddai se me pareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo, diciéndome, yo te haré fructífero y numeroso. Yo te haré multitud de naciones y yo daré esa tierra a tu cera para que la posean para siempre. Pero hoy día, en ese tiempo profético, esta gentilidad está como gentilidad en las naciones o como multitud de naciones, porque se mezclaron, perdieron la identidad.
Hoy en día no es por genética o por apellido que se pertenece al pueblo de Elohim, al Israel de Elohim. Usando esta escritura se enseña que la salvación es solo para la oveja perdida de la casa de Israel, pero esto es debido a que en el tiempo que Yeshua estuvo en la tierra, todavía no concluía el tiempo dado para Israel, o antes del día de la venganza de Yahweh, como dice Isaías 61:2, ya que Yeshua fue a buscar a esta oveja perdida. Fue una actividad que realizó junto con sus apóstoles, ya que el tiempo final para este pueblo lo describe el profeta Daniel, le fue revelado a él. Está en Daniel 9:24, cuando dice 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. O sea, fue un tiempo que se le decretó al pueblo de Israel y sobre tus Kadosh para poner fin a la transgresión, para sellar el pecado, para borrar las iniquidades, para hacer expiación por las iniquidades y para traer justicia eterna y para sellar la visión y profeta y para ungir el lugar Kadosh Kadoshim. Conoce por lo tanto y entiende que 7 semanas de años pasarán entre el dictado del decreto para restaurar y reedificar Jerusalén. Esto fue todavía, se refiere a una profecía del Tanakh, hasta que venga el Mashiach príncipe. Permanecerá, edificará por 72 semanas con plazas y pozos alrededor, pero estos serán en tiempos angustiosos. Entonces, después de 62 semanas, Mashiach será cortado y no hay juicio en él. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el lugar Kadosh, pero este en fin vendrá con inundación y la desolación está decretada hasta el fin de la guerra. Él hará un pacto firme con muchos por una semana, de años. Por la mitad de la semana hará cesar el continuo sacrificio y la ofrenda de grano. Sobre el ala del templo estará la abominación de desolaciones y continuará hasta que hasta que la haya decretado destrucción sea derramada sobre el desolador. Vamos a ver lo que dice Isaías 61:2, que profetiza una de las cosas que iba a hacer Yahshua en su venida, a proclamar el año en favor de Yahweh, el día de la venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Aquí en estas escrituras que vemos ahorita, al profeta Daniel se le revela el tiempo en que su pueblo sufriría una gran tribulación o tiempo de angustia. El problema de hoy en día es de que en la interpretación de estas escrituras es de que las ubican en el futuro, diciendo que la semana 70 de Daniel está por cumplirse, cuando esto es lo que enseña la escuela de interpretación futurista, todo lo anuncia para el futuro. La preterista pues dice que ya todo pasó, y la historicista es la que toma en cuenta hechos históricos, toma en cuenta cosas que ya han sucedido, pero también la profecía que está por cumplirse. Entonces, una vez cumplido ese tiempo dado a Israel, se abre la puerta a los goyim o gentiles, esto es, después de la gran tribulación, o también llamado tiempo de retribución, o paga, o el día de la venganza de Yahweh, que lo que ocurrió en el año 70, como lo describen, lo profetizan Mateo y Lucas. En Mateo 24:14 dice, y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo para el testimonio a todos los goyim. Entonces vendrá el fin. Así que cuando vean la abominación que causa devastación de pie en el lugar Kadosh, dicho por el profeta Daniel, el que lea entienda la alusión. Esto se refiere a lo que acabamos de ver ahorita arriba en las escrituras de Daniel. Ese será el momento para aquellos en Yahudá de escapar a las montañas.
Lucas es más específico y nos dice en Lucas 21:20, sin embargo, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces tienen que entender que ella está por ser destruida. Aquellos que están en Yehudá tienen que escapar a las montañas. Aquellos que están dentro de la ciudad deben de salir. Los que estén en el campo no pueden entrar a ella. Porque estos son los días de venganza, cuando se hará realidad todo lo que está escrito en el Tanaj. Fíjense bien en esta cita que parece ser que muchos no la toman en cuenta, pero es muy importante porque dice cuando se hará realidad todo lo que está escrito en el Tanaj. O sea, cuando se iba a cumplir todas las profecías de los profetas, todo lo que está en el Tanaj, se hizo realidad. Lucas 21:23. ¿Qué tiempo tan terrible será para las mujeres preñadas y las madres amamantando? Porque habrá gran calamidad en la tierra y juicio sobre el pueblo. Algunos caerán a filo de espada, otros serán llevados a todos los países de los Goyim, y Jerusalén será pisoteada por los Goyim, hasta el tiempo que de los Goyim haya terminado. Este fue el tiempo de la gran tribulación, en el año 70, cuando la destrucción del templo. Esto no es para el futuro, esto ya ocurrió con estos acontecimientos históricos. En cuanto a la segunda etapa de los apóstoles, en la apertura de la puerta a las naciones, tenemos las siguientes citas. Romanos 11:25. Pues, hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado, y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Otra versión dice, hermanos, hay muchos de ustedes que todavía no saben, por eso voy a explicar el plan que Elohim tenía en secreto. Algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en Yeshua, pero solo se portarán así hasta que los no judíos pasen a formar parte de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un pueblo que es no judío que va a formar parte de la familia del pueblo de Yahweh. Otra versión, Lavín 2011, dice, hermanos, para que no sean sabios en sus propios conceptos, no quiero que ignoren este misterio, que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial hasta que haya entrado el número pleno de gentiles. Romanos 9:6. Pero por la condición presente de Israel, no quiere decir que la palabra de Yahweh haya fracasado, porque no todos en Israel son verdaderamente parte de Israel. Esta cita es muy importante, o sea, no todos los que viven, no todos los que están en Israel son verdaderamente parte de Israel, del pueblo de Yahweh, que así se llama, Israel. Ni todos los hijos son cera de Abraham, más bien en Yitzhak será llamada tu cera. En otras palabras, no son los descendientes físicos los que son hijos de Yahweh, sino se refiere a los hijos de la promesa, los cuales son considerados cera. Porque eso es lo que dice la promesa. En el tiempo predispuesto, en esa temporada, el próximo año, yo regresaré a ti y Sara tendrá un hijo. Romanos 11:26. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo. Como dice el Tanaj, de Sion vendrá el Redentor. Él apartará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo los vuelva de sus pecados. Con respecto a las buenas noticias, ellos son enemigos por causa de ustedes, pero con respecto a ser escogidos, ellos son
amados por causa de los patriarcas. En Hechos 1:1 tenemos, querido Teófilo, en el primer libro escribí acerca de todas las cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que después de dar instrucciones por medio del Ruach HaKodesh a los emisarios escogidos por él, fue elevado al cielo. Después de su muerte se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días ellos le vieron y les habló acerca del reino de Yahweh. En una de estas reuniones, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a que el Padre había prometido, y oyeron de él. Porque Johanán acostumbraba a sumergir a la gente en agua, pero en unos días ustedes serán sumergidos en el Ruach HaKodesh, es lo que se conoce como el Espíritu Santo. Cuando estaban juntos, le preguntaron, Adón, ¿en qué tiempo restaurarás el gobierno de Israel? Él le respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas. El Padre ha guardado esto bajo su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en todo Judá y en Shomrón, y en verdad hasta lo último de la tierra. Como vemos aquí, después de que él resucita y es llevado a Shamaín al cielo, él les deja esa instrucción prácticamente de que van a ser sus testigos, llevando la palabra, llevando el mensaje, llevando la besorá, llevando la buena noticia. Esto iba a ser a Jerusalén, a todo Judá y a Samaria. Si se fijan anteriormente, les había hecho que cuando él estaba llevando personalmente la noticia, les había hecho que no fueran a Samaria. Y aquí ya les está encomendando que vayan, pues primeramente por Jerusalén, por Judá, Samaria e inclusive hasta lo último de la tierra, toda la tierra. Es por eso que estamos viendo que se sigue confundiendo, que aún se está buscando la oveja perdida de Israel, como ya vimos que Yeshua y los apóstoles ya hicieron esta labor. Luego de terminada la labor, pues comenzaron con la entrada de las otras ovejas de la etapa segunda de los apóstoles, que eran las de origen gentil. Y así hasta el día de hoy, Hechos número 15 nos narra esta situación de cómo la gentilidad empezó a entrar, ¿verdad? Actualmente somos bienvenidos al Israel de Elohim por medio de cumplir dos requisitos, que son creer en Yahshua y obedecer su Torah. En Juan 10:16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Necesito traerlas y ellas oirán mi voz y yo haré un rebaño y un pastor. O sea, va a haber un solo rebaño, un pastor donde el pastor es Yahshua. Y esto es toda persona que cree en Yahshua y obedece Torah. Así de sencillo, no hay más requisitos, no hay otros. Estos son comprendiendo los dos tipos de ovejas que Pablo llamó, fue que Pablo llamó dos olivos, el natural y el silvestre. En Efesios 3:5 dice, en pasadas generaciones esto que estamos viendo aquí de la revelación de la entrada a los gentiles, no fue dado a conocer a la humanidad, como el Ruach lo está revelando ahora a sus emisarios y profetas, que en unión con el Mesías y por medio de las buenas noticias, o sea, lo que se conoce como evangelio, las buenas noticias, el evangelio, los gentiles habrán de ser coherederos, un cuerpo unido y coparticipantes con los judíos en lo que Yahweh ha prometido. Aquí cabe destacar que las buenas noticias o el evangelio o la Besorá no es otra cosa que la Torá. Esto va especialmente para el mundo cristiano, que
am, que es totalmente anti-Torah. Las buenas noticias, el Evangelio, la Besorá, no es otra cosa que la Torah. Entonces, aquí se confirma lo que decíamos, que en unión con Mashiach y por medio de las buenas noticias, la Besorá, la Torah, la obediencia a Torah, es como somos coherederos y coparticipantes en el pueblo de Yahweh. La Biblia en lenguaje sencilla dice: tal secreto no se le dio a conocer a los que vivieron antes de nosotros, pero ahora, por medio de su Espíritu, Elohim se los ha mostrado a sus santos apóstoles y profetas. Y este es el plan secreto. Por medio de Yahshua, también los que no son judíos pueden recibir la salvación. Fíjense lo importante que es esa escritura. Dice: los que no son judíos pueden recibir la salvación en las promesas dadas al pueblo de Israel y formar con Israel un solo pueblo. Todo lo que ustedes tienen que hacer es aceptar esta buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Estar unidos con Yahshua, con el Mesías, y obedecer Torah, guardar Torah. Cuando abres los ojos a esta verdad y quieres escapar, tenemos que dejar de ir en pos de caminos alejados de la fe antigua. La fe antigua que fue dada a los hebreos, a los padres de la fe. Es decir, no debemos ni irnos por el cristianismo, que enseña su famosa doctrina de la salvación por la fe, que al solo decir una oración, ya eres salvo, siempre salvo. Esto es una gran mentira en la que está inmersa ahorita la mayoría de las gentes que son cristianas, ya que la fe o emuná en el concepto hebreo, que al pueblo que fue dado, significa emuná, significa confiar, obedecer, fidelidad. Pero, pero ¿cómo si ellos dicen que la fe es nada más creer? ¿Por qué aquí me están diciendo que tengo que obedecer y ser fiel? ¿A qué debo obedecer y a qué debo de tener fidelidad? La respuesta es fidelidad y obediencia a los mandamientos, es decir, a la Torá. El padre de la fe, Martín Lutero, enseñó enseñó, fue su doctrina, incluso en su carta número 99 del 1 de agosto de 1521. Él enseña y él dice en esa carta: sé un pecador. Sí, el padre de la justificación por la fe, el padre de los cristianos, eso es lo que enseña y es lo que dice. Él dice: sé un pecador y peca fuerte. ¿De verdad eso enseña Martín Lutero? Mundo cristiano, yo les pregunto, ¿conocían esta cita de esa carta? Yo creo que no, pero búsquenla, yo la encontré en internet. Esta cita dice: sé pecador y peca fuerte, pero confía y alégrate más fuertemente en Mashiach, vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Hay que pecar mientras vivamos aquí. Basta con que por la riqueza de la gloria hayamos conocido al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. De este no nos aparta el pecado, incluso aunque forniquemos y matemos miles y miles de veces al día. Como ven en esta cita, aquí el padre del cristianismo está enseñando que hay que ser muy pecadores, pero pecadores de verdad, pecadores fuertes, y que puedes fornicar y matar miles y miles de veces al día. Busquen esa cita si no me creen, esa carta en internet si no me creen. Bueno, cuando tú abres los ojos a estas verdades y quieres escapar porque has buscado, has investigado y has entendido que el cristianismo no es el camino,
quieres escapar de ahí tratando de buscar las raíces hebreas, la fe que fue entregada a los primeros padres. Pero también debemos de tener mucho cuidado de no avanzar ahora hacia el otro extremo, hacia el otro lado, que es el judaísmo, ya que acabará siguiendo doctrinas de rabinos y negando a Yeshua. Sí hay que tener mucho cuidado porque la mayoría o mucha gente está llegando a este extremo. El verdadero significado de alguien que busca las verdades entregadas a los profetas y a la fe hebrea y que lo convierte en un verdadero israelita es aquella persona que guarda la Torá, como ya dijimos anteriormente y lo comprobamos con las escrituras, y tiene su confianza o su fe puesta en Yahshua. Romanos 9:6 nos dice, una versión que es la lenguaje sencillo: no estoy diciendo que Elohim no haya cumplido su promesa con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente del pueblo de Israel. ¿Por qué dirá esto? Actualmente en nuestros días, analizando qué significa esa escritura, ¿por qué dirá eso? ¿Será que como se dice que el hermano mayor que vive allá en una nación llamada Israel y que se les conoce como judías, será que todos ellos son pueblo de Yahweh? Aquí dice que no. Aquí dice que no, no todos son realmente pueblo de Israel o pueblo de Yahweh. Bueno, aquí estamos analizando la cita, ¿verdad? En la versión Reina Valera dice, no empero que la palabra de Elohim me haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. La BIN 2011 dice, no es que haya fallado la palabra de Elohim, es que no todos los nacidos en Israel son Israel. Espero que hayan comprendido esta cita porque es muy importante. Por eso dice Shaul que, como decíamos, al obedecer Torah y creer en Yahshua, formamos parte del pueblo de Elohim, que pues así se llama, Israel de Yahweh. Y Shaul lo dice en las citas. Él entiende que en un tiempo éramos gentiles, pero cuando ya creemos en Yahshua y obedecemos Torah, pues ya somos parte del pueblo de Elohim, del Israel de Elohim, ya pertenecemos a su pueblo, y esto lo respalda Efesios 2:12, que dice, en aquel tiempo no tenían Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, eran extranjeros a los pactos que personificaban la promesa de Yahweh, estaban en este mundo sin esperanza y sin Elohim. Pero ahora ustedes, que estaban muy lejos, han sido acercados por medio del derramamiento de la sangre del Mesías. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos uno y ha derrumbado la mejizá, la pared que nos dividía. Bueno, estimados amigos, esto es lo que les traigo para el día de hoy. Shalom.